Mariana Álvarez acababa de enterrar a Ricardo Hernández cuando sintió el golpe más cruel de su vida. El regreso a casa, que debería haberle traído un mínimo de consuelo, se convirtió en una herida aún más profunda. Al cruzar la puerta, encontró sus maletas tiradas en la cochera, arrojadas como si fueran objetos sin valor. Diego Villanueva, su yerno, ya había convencido a Valeria de que toda la herencia pertenecía únicamente a su hija. Esa escena no fue solo un shock, fue la confirmación de que sería tratada como una carga dentro de su propio hogar. El dolor por la pérdida se mezclaba con la humillación, y el corazón de Mariana se oprimía al percibir la frialdad de quien ella misma había criado con amor. Este canal es nuevo, ayúdanos a seguir trayendo narrativas que emocionan, inspiran y muestran que siempre es posible empezar de nuevo. Comparte, deja tu comentario y suscríbete al canal. Sin tener opción, fue obligada a ocupar la habitación del servicio, un espacio improvisado junto al perro de la familia. No hubo abrazo de consuelo, ni una palabra cariñosa. Cada detalle de ese traslado dejaba claro que, para Diego, ella había dejado de ser su suegra para convertirse simplemente en alguien destinada a servir. Valeria, influenciada por las manipulaciones de su esposo, aceptaba esa versión como si fuera la verdad. Mariana, con las lágrimas atoradas en la garganta, entendió que no servía de nada discutir. Guardó silencio, pero en su interior empezaba a construir algo más grande que cualquier ofensa. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina de labores que no debería haber asumido. Empezó a cocinar todas las comidas, a limpiar cada rincón de la casa y a cuidar a sus nietos, quienes aún veían en ella a la abuela amorosa de siempre. Mientras removía las ollas u ordenaba los juguetes esparcidos, escuchaba los comentarios venenosos de Diego. Su tono estaba cargado de desprecio, y cada frase parecía cuidadosamente elegida para recordarle a todos que Mariana había sido reducida al papel de sirvienta. Cada palabra funcionaba como una cuchilla invisible, cortando lentamente su dignidad. Aún así, ella no reaccionaba. Observaba en silencio, acumulando cada detalle, como quien prepara el terreno para algo que aún está por venir. La ausencia de Ricardo se hacía sentir en cada rincón de la casa. Su esposo había sido su compañero durante décadas y sin él el vacío parecía insoportable. Pero ahora el dolor de la añoranza se mezclaba con la indignación ante la injusticia. Dentro de Mariana surgía un dilema, enfrentar a Diego y arriesgarse a perder definitivamente la relación con su hija, o soportarlo todo y esperar el momento adecuado para darle la vuelta a la situación a su favor. Escogió la segunda opción. El silencio que mantenía no era resignación, era estrategia. Entendía que cada orden que aceptaba, cada mirada despectiva que soportaba, servía únicamente para revelar con mayor claridad quién era en realidad Diego Villanueva. Las noches eran las más difíciles. Cuando se acostaba sola en aquella habitación estrecha, las lágrimas corrían sin control. Lloraba la pérdida de su esposo, lloraba el rechazo de su hija, pero, sobre todo, lloraba la crueldad de vivir en un entorno que antes era sinónimo de familia. Sin embargo, entre sollozos ahogados, surgía una fuerza que ella misma desconocía. Cada amanecer la encontraba cargada con el peso de la humillación, pero también con la certeza de que algo cambiaría. Lo que Diego y Valeria veían como debilidad era, en realidad, la base de una decisión que lo cambiaría todo. Mariana Álvarez aguantaba, pero lo hacía con un propósito. Sabía que ninguna máscara dura para siempre. Tarde o temprano, el verdadero rostro de ese hombre sería revelado. Y cuando llegara ese momento, ella estaría lista. Lo que Diego Villanueva y Valeria Villanueva desconocían era que Ricardo Hernández, antes de morir, había dejado cada detalle planeado para proteger a la mujer que amaba. Mientras todos creían que la herencia estaba únicamente a nombre de su hija, la realidad era completamente distinta. Ricardo, con su visión cuidadosa y su corazón generoso, había transferido a Mariana Álvarez la totalidad de la fortuna familiar. Y no se trataba de algo pequeño. Eran cuentas bancarias bien provistas, inversiones sólidas y una mansión lujosa en Cancún, comprada en secreto como regalo sorpresa para ella. Mariana solo tomó conciencia de todo esto semanas después del velorio, cuando se reunió con el abogado de confianza de la familia. Sentada frente a él, escuchó cada detalle con una mezcla de sorpresa y emoción.
Al principio, sintió el peso de la responsabilidad. El futuro de todos estaba en sus manos. Pero, acto seguido, una chispa nació en su corazón. Se dio cuenta de que el silencio podía ser su arma más poderosa. Decidió guardar en secreto la existencia de la fortuna, no por miedo, sino porque quería ver hasta dónde llegaría Diego y cómo reaccionaría su propia hija al creer que su madre lo había perdido todo. Diego, por su parte, se sentía cada vez más dueño de la situación. Hablaba con tono de autoridad, trataba a Mariana como si no tuviera valor alguno y planeaba reducirla aún más. En conversaciones susurradas, que ella a veces alcanzaba a oír por los pasillos, su yerno comentaba la idea de enviarla a un asilo. Para él, la presencia de su suegra en casa era solo una molestia que estorbaba sus planes de control total. El desprecio estaba en cada gesto, en cada mirada torva, y Mariana percibía cuánto se enorgullecía él de su crueldad. Valeria, debilitada por la manipulación, creía en las palabras de su esposo. Convencida de que su madre era solo una carga, comenzó a repetir actitudes que jamás habría tomado en otras circunstancias. Aunque aún tenía momentos de ternura, su confianza en Diego la hacía ignorar el sufrimiento de Mariana. Eso dolía más que cualquier palabra cruel. Para la madre, el silencio de su hija era como una puñalada que sangraba lentamente. Mariana, sin embargo, no se dejaba consumir por el rencor. Su silencio era una preparación. Mientras servía la mesa, mientras ayudaba a sus nietos con las tareas escolares, llevaba dentro de sí un secreto que lo cambiaría todo. Observaba atentamente los movimientos de Diego, como un cazador paciente que espera el momento exacto para revelar la trampa. Y con cada gesto arrogante de él, su certeza se fortalecía, el día de la revelación se acercaba. Más que el dinero, lo que Ricardo le había dejado era una oportunidad. Una chance de demostrar que la dignidad y el valor valen más que cualquier fortuna. Mientras Diego se perdía en planes mezquinos y Valeria se hundía en su ceguera, Mariana se fortalecía en silencio. El sufrimiento aún dolía, pero ahora estaba cubierto por una certeza: la máscara de Diego Villanueva caería, y cuando eso sucediera, nada volvería a ser como antes. El castillo de mentiras se derrumbó de forma brutal cuando Valeria, rebuscando distraídamente en un cajón del despacho, encontró los documentos originales de la herencia. Las hojas, amarillentas por el tiempo, llevaban sellos oficiales y firmas que no dejaban lugar a dudas. Por un instante, pensó que estaba soñando. Sus ojos se negaban a aceptar lo que veían. Pero la realidad estaba ahí, desnuda, desgarrando cualquier ilusión. El corazón le latió desbocado, la respiración se le cortó y un nudo se le formó en la garganta. Sintió la traición como un puñetazo que la hizo perder el equilibrio. Sin tiempo para procesarlo, corrió por el pasillo con pasos temblorosos. Cuando encontró a Diego, su voz salió entrecortada, cargada de furia y dolor. ¿Qué es esto, Diego? Explícamelo ahora. Arrojó los papeles sobre la mesa. El ruido seco resonó por la sala como un disparo. Diego, por un segundo, se quedó mudo, tratando de inventar una excusa. Pero sus manos inquietas y el sudor frío en la frente lo delataron antes siquiera de abrir la boca. Tú no entiendes, Valeria, murmuró, evitando mirarla. Yo entiendo perfectamente, gritó ella, con lágrimas en los ojos. Y me mentiste, me robaste, manipulaste cada paso de mi vida. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Valeria avanzaba, exigiendo respuestas, mientras Diego retrocedía, tropezando con sus propias justificaciones. El sonido de los gritos cortaba el aire, rebotando en las paredes de la casa. Fue en ese momento cuando Mariana entró en la sala. El contraste fue inmediato: donde había caos, ella trajo silencio. Donde había gritos, su voz salió firme, pausada, casi serena. Basta. Es hora de la verdad. Valeria, jadeante, se volvió hacia su madre. Diego, pálido, tragó saliva. Y entonces, con una calma perturbadora, Mariana lo confirmó todo. Cada detalle del engaño, cada manipulación, cada documento falsificado. El suelo parecía desmoronarse bajo los pies de Valeria, pero Mariana aún no había terminado.
De su bolso sacó un sobre grueso. Con movimientos lentos, lo colocó sobre la mesa y lo abrió, revelando pilas de papeles impresos. ¿Crees que me engañaste todo este tiempo, Diego?, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Yo sabía que llegaría este día. Valeria tomó las hojas con manos temblorosas. Lo que vio le heló el cuerpo. Eran correos electrónicos, mensajes íntimos, registros de encuentros en hoteles discretos. Cada detalle apuntaba a Fernanda Salazar, una agente inmobiliaria con quien Diego no solo se veía, sino con quien planeaba huir tras pedir el divorcio. Incluso había boletos reservados a nombre de ambos. Esto no puede ser verdad, balbuceó Valeria, sintiendo que las piernas le fallaban. Es verdad, hija, respondió Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin titubear. Aguanté en silencio, esperando a que tú misma vieras quién es él en realidad. El impacto fue devastador. El pecho de Valeria parecía aplastado por dentro. De pronto, todas las piezas del rompecabezas encajaron. No era solo la traición contra ella, sino toda una vida construida sobre manipulación, mentiras y desprecio. Diego no había engañado a una sola mujer. Había destruido la confianza de toda una familia. Valeria levantó la cara, los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero ahora más firmes. Miró a Diego con una mezcla de repulsión y liberación. Se acabó, Diego. Ya no hay lugar para ti aquí. Él aún intentó reaccionar, tartamudeando palabras sueltas, pero la vergüenza era más grande que cualquier excusa. Cada prueba era una sentencia irrefutable. La arrogancia que siempre lo había acompañado se deshizo frente a la claridad de los hechos. Su expresión cambió de la defensa al desespero, del desespero a la derrota. Sin salida, arrastró los pies hasta la puerta, llevando consigo solo una pequeña maleta improvisada. El sonido de la cerradura tras él sonó como un punto final. Afuera, el viento nocturno lo envolvió con la misma frialdad que ahora habitaba dentro de él. Por primera vez, Diego no llevaba consigo poder, bienes ni promesas. Solo cargaba el peso insoportable de la vergüenza. Dentro de la casa, Valeria se desplomó en los brazos de su madre. Lloraba no solo por el descubrimiento, sino por el tiempo perdido, por las ilusiones que había cultivado, por el amor en el que creyó firmemente. Mariana acarició su cabello, murmurando suavemente. Ahora entiendes. Ahora estamos libres. En ese instante, el dolor y la verdad se entrelazaron, pero también se abrió espacio para algo nuevo, la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las cadenas que Diego había impuesto durante tantos años. Habían pasado 6 meses desde el día en que Diego salió por la puerta cargando únicamente su propia vergüenza. El silencio que antes parecía un peso en la vida de Mariana ahora se había transformado en una melodía suave, acompañada por el sonido del mar en Cancún. La mansión frente al mar, que durante años había sido escenario de angustia e intrigas, renació como un verdadero refugio. Las cortinas abiertas permitían que la luz dorada inundara cada habitación y el olor a pintura fresca se mezclaba con la brisa salada que entraba por las ventanas. Mariana pasaba horas frente a sus lienzos, pintando colores vibrantes que reflejaban no solo la belleza del paisaje, sino también la libertad que había conquistado con tanto esfuerzo. Al principio, la soledad le resultaba extraña. Había noches en que despertaba asustada, casi esperando escuchar pasos autoritarios o frases hirientes que tanto la habían herido en el pasado. Pero, con cada amanecer, aprendía a reconectarse consigo misma. El voluntariado en una institución local se convirtió en un bálsamo inesperado, los niños necesitados la llamaban abuela Mariana y sonreían al verla llegar con pinceles, libros y palabras de aliento. Esos pequeños gestos le devolvieron algo que creía perdido, la sensación de ser útil, de ser amada sin interés, de ser respetada simplemente por existir. Las amistades también surgieron de forma natural. En la terraza de la mansión, Mariana recibía a vecinos y viajeros curiosos que se maravillaban con su historia y con su fortaleza. Entre cafés, risas y largas pláticas, descubrió que aún había espacio para forjar lazos verdaderos. No buscaba sustitutos de lo que había perdido, sino nuevas formas de reinventarse. Por primera vez en décadas, se sentía dueña de su propio destino. Valeria,
por su parte, enfrentaba una batalla distinta. Criar a sus hijos sola la obligó a madurar. Al principio hubo rencores y distancias, pero Mariana, en lugar de alimentar rencor, le tendió la mano. Perdonar no es olvidar, hija, le dijo una vez. Es elegir no cargar cadenas que ya no nos pertenecen. Con el tiempo, Valeria lo comprendió, y ambas se acercaron con una sinceridad que antes no existía. Como muestra de confianza, Mariana creó un fondo de estudios para sus nietos, asegurando que ninguna de sus metas se viera truncada por dificultades económicas. Y, en un gesto equilibrado entre amor y prudencia, transfirió a su hija una casa en Houston. No era una limosna ni un intento de control, sino un regalo pensado para darle estabilidad sin crear nuevas dependencias. Valeria recibió las llaves con lágrimas en los ojos, abrazando a su madre en silencio, como quien reconoce el valor de una segunda oportunidad. Con el paso de los meses, Mariana comprendió algo que jamás había aprendido en sus años de opresión: la verdadera riqueza no se mide en cifras ni propiedades. Lo que realmente importa es el valor de elegir cómo vivir, de levantarse después de caer y de caminar junto a personas que aportan luz, no sombras. En sus pinturas dejó huellas de esta nueva etapa. Un cuadro mostraba a una mujer de cabello canoso caminando por la playa al amanecer, firme y serena, sin mirar atrás. Otro, más colorido, representaba un árbol frondoso creciendo solo en medio del desierto, pero rebosante de vida y flores. Son autorretratos de mi alma, explicó una vez a un amigo que le preguntó por su significado. Por las noches, cuando se sentaba en la terraza a contemplar el mar, Mariana reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había dolor, es cierto. Pero también había superación, aprendizaje y, sobre todo, libertad. Con una sonrisa discreta, murmuraba para sí misma: nadie puede robar la dignidad de quien ya descubrió quién realmente es. Esa frase se convirtió no solo en un mantra personal, sino también en la herencia invisible que dejaría a sus hijos, nietos y a todos los que cruzaran su camino. Un recordatorio vivo de que la vida puede ser dura, pero nunca es tarde para reconstruirse. Si la historia de Mariana tocó tu corazón y tú también crees que las narrativas tienen el poder de transformar vidas, suscríbete al canal ahora mismo, dale like y ayúdanos a seguir creando contenido que inspire valentía, libertad y nuevos comienzos.